Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo at nandito po si Kuya Bejun. So ang gagawin mo lang Bejun ngayon ay habang si Chamame ay Bejun, habang ang content natin ngayon ang tawag ay annoying Chamame for a day. So bubwisitin mo lang siya ng bubwisitin habang siya ay kumukuha ng habang siya ay Bejun, gagawin mo lang bubwisitin mo lang si Chamame habang siya ay nag-ano ha. Paano? Ay, ikaw bahala kung paano mo siya bubusitin. Habang siya ay sa shopping. Aha. Ha? O ganun ganyan, pasukat na pasukat yung mga damit. Mildos. 12,000. Si solo 12,000. Ayan. Ayan. Esto? Okay. Lálame de ropa larga. Ayan. So, ang gagawin mo lang, iinisin mo na siya ng iinisin at bahala ka na kung ano gusto mong gawin, no? So, ano? Anong nanalo? Alam naman labanan to. Iinisin mo na si Chawi ng iinisin. O, game na tayo. Chawi, gusto yun. Tapos, ayan. Ayan, ito bagay kay Chawi, oh. Ayan. Para sakar ko bariga. Barangay Chamame Grande. Mucho arroz. Kabiyak ko mo mais. Ano? Flores di mais. Parang mais daw yung buhok mo, Chamame. Ano pa? Student para siya. Ay, ito Chamame. Ayan, bonito, oh. Muy bien. Oh, ayan, oh. Pakita mo nga, oh. Muy bien. ¿Sabes también para ti? Perfección. Esto se llama perfección. Este pantalón se llama perfección. Enseña. Ano? Perfección. Este pantalón se llama perfección. Comprobar también. Y más acá. Big short daw. Ayan ba, maganda ba yan, Chamame? Esto pwede misma, oh. Chamame, esto, oh. Sol 4,000. Para kami. Ay, kung una Americana. Bien. Bagay, ano? Como pero. Ay, como pero. Parang pero daw. Parang aso daw. Parang ano? Bahala siya. Bahala siya makipag-usap dyan. Como aso, sabi ni Benji parang aso daw. Como pero. Como pero. Creo que esas gorras de verdad Como ano? son gorras para la gente que roba. Como ano? Cuando tú escapas así. Para ay to na good na ginakaw. Sa'yo ba parang aso? Sa'yo ba parang aso? Es para perros no. Sí, para perros, cuando tú pisas así. Aw! Como perro. Como pero? Como pero, Chamame? Di ba nagalit? Como pero? ¿Ese cuánto? Cuerpo libre. Quiero ver. Esto está bien. Oh, 4,000. ¿Ito kaya esto? Seguridad. 450. Para hindi puro siyamse. Ayaw mo. No está caro. 4,000. Ay, maganda kay Chamame, ano? Chamame, ah? Patay nga ako bagay. Chamame, pero? Sí, bien. Ayun ang mga gamit. O chame este. Ay, Chamame, oh. Ay, Chamame, oh. Wow. Bolso. Ay, ito mas maganda, Chamame, oh. Terno. Ito ang maganda, paterno mo, oh. Ater mo to. Chamame, oh. Como Shih Tzu. Chame. Parang Shih Tzu, Chamame. Ay, hindi, poodle. Tapos yung buhok ni Chamame, ganyan pa, oh. Okay. Oh, 20% descuento. 7,000. Ay, Chamame, ito bagay si Chamame, ano? Muy bien.
Qué bonita. No, di ba? Este para mami cookie, ya uso. Cosas di Mami Cookie, no? Wala galit. Kailangan inis mo siya, Belgium. Pagka nainis mo siya at napikon, meron kang anong presyo sa akin. Sabi, para ito. Mami cookie. Ay, maganda siya. Yes, Di para te. esto bolso, no? Sí. No, bolso, esto camisa. Bolso. No, bolso, camisa. Bolso. Esto camisa. No es tu falda, no tiene falda. Esto camisa. ¿Cómo así? Sí, solo tú. Bien. Eso para mamá Nenina. Anong bagay, no? Posible mamá Nenina. No se cambie por un gran. Dami, esto. Sí, está bien. Color bien. Eso color naranja. Bien. Con tu pelo, mira. Oh, bien. Ay, ito, maganda, Ah, chame. Para Pupu. Para, lola ni Lihia. Sabi ko, Belgium, inisin mo, pagka nainis mo, meron kang premyo. Paano bang iinisin si Chama? Ikaw sa ikaw, paano ba iinisin yan? Ano? Kung suntukin mo na lang kaya. Con plastic. Posible morir. Ay, nga na, Barbie siya, mami, Para tita, mami. Bakit daw ba mahal? Ay, ito yan, maganda yan, Ito mga chame, bestir. Ayan, chame, Kasya pa tayo, chame, Ito, chame, ano to? Grabe ito, damit na to, kakapiraso, no? Binabalikan talaga ni Chamami to. ¿Sabes si bien para ti? Eso está bien cuando tú quieres hacer escándalo, no es ropa cualquiera. Pang-skandalo daw to. Alam mo No nga, es ropa de discoteca, no es ropa de Cali. Waka waka chama pide. pero kung ito poner sa Chamami, así. ¿Dónde ito poner? Solamente así es medio, no es ropa entero. No, esta para aquí. No, este es medio. Waka waka pide chama. Ya sabe. Ay, Este también quiere que... ¿Sabes esto qué? arroz. Nakatatlong rice. Nakailang rice siya kanina? Dalawa? Dos arroz to? Dalawa yung nakain niya rice. Arroz. Pero eso está caro. Top lleva caro. Ito pwede vestir esto? Sí, es ropa. Sabi ko pwede yun. Ano? Solo 3,500. Pwede vestir esto? Esta es ropa, es top. No sabéis ropa aquí. Esta ropa no, eso para matar aquí. No para matar esa camisa. 3,500 lang yan, pag ganyan, wala kang mabibili pagka tinignan yung presyo. Siya mabibili pag tinignan yung presyo, No hay que me precios Ay, chama. ito maganda. Chame, Yagar para ti. Esto para mamá Nenina. Pero kung ano to vestir, así? ¿Quién? Tú. ¿Seguro? Este me vas a sacar. No, baka babagsak daw. Hace como calzamiento tabaco. Comprobar. I-try mo. Grande. I-comprobar. Esto grande. Hasta puede estar aquí. Mira. Para ikaw mabubuhis ka siya, mami. Puede, mira. Ano? Y rey. Para mi rey? No, llegar también para ti. Llega. ¿Por qué no vender? ¿Por qué llegar aquí? Bakit daw hindi pwedeng ibenta? Baka pwedeng ibenta. Tanong mo nga, baka pwedeng ibenta to. Esto cuando pones. Sabi sa'yo, ate, pwede daw ba? Ate ang tawag na kay kuya. 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 No tiene Mamá ha dicho cuida mamé. Porque tú no tienes respeto con kuya. Kuya. Sorry. Oro. Barato. Esta cadena es más original que esto que tú estás ahí. Halika ito, mira. Chame, ven. Este original, este no original, esto también. Chama, eso, ¿Qué quiero para ellos? Eso, Yo no quiero. Pwede. No está caro.
Solo 10,000, una. Ah. ¿Y? Sí, tú puedes Pero comprar. esa para allá, yo no quiero, sí. ¿No quieres esta? ¿Está bien, no? Grande, más bonito. Grande como el que mata. No hay problema, yo comprar cuando tú quieres. Está bien, ¿no? Yo no quiero grande. Yo no quiero cadena, voy a mirar, a buscar reloj pequeño ahí. ¿Tú no quieres esta? Oh. ¿Ya? Barato, chamame. Mura, gold ngayon. Esta cadena muchos años. Mucho, ano? Sí. Yo he venido de Filipinas y he vuelto, yo he venido con mi cadena. Eso cadena, ¿dónde tú coger? No cambiar. Cambiar? Eso comprar 2,000. Pero original, no cambiar. 200 lang daw niya binili. Ay, chamame, oh. Ah, ito na Eh, patry mo lang, oh. Oh, chamame, oh. Hindi na. Hello. Está bien. Pero ito mas bagay kay chamame, oh. Doña chamame, oh. Ha? Ano? Doña Matinga. Con tapón, con. Ayan, chamame, oh. Ito na maganda, oh. Chamame, oh. Ito bonito, Está oh. bien, ¿no? Ito, oh, maganda. No, mira, ese está bien de verdad. Sí, pwede, oh. Yo pwede comprar. Ito na lang. Sí, solo 10,000. También lo ven aquí. Ito. Chamame, eso está bien, oh. ¿Tú quieres comprobar? Comprobar esto. Ito, oh. Chamame, eso está. Comprobar esto, oh. Toda esta ropa Yo puedo viene de comprar. África, mira, human. Todo viene de África. Human. Siya yung kinukumpara sa parate. Una, Para may kumpleaños ay kibistes eh. Entonces, sa birthday to ni Medjun. And daw isusot. Asan? Chamame, esto está bien. en África. Todo esto viene de África. Ang ganda nito, oh. Oh, ayan, oh. Grande. Grande así. Sí. Nada, guau. Pero ay, pequeño. Oh. Pequeño, Chamame, oh. Malaki pala. Hindi kaya. Di ba isuot mo, Chamame? Mañana yung okasyon ay kinukumpara siya. Tu cumpleaños. Grande ropa. Estoy como falda, como pantalón. Bien. Ayan, ang maganda yan, oh. Panlalaki yata yan? Ay, pang babae. Chamame, oh. Este mí no me ve nada, por Dios. Tu ka mo marip. Mamá guapa. Mama guwapa? Muy guapa. Mira cómo tiene la ropa para el lado. Kung mo mapailan, mami guwapa? Porque ella anda la ropa su hue. Aquí está su moda. Ay, ito maganda, Chamame, oh. Ba't tayo magsuot ng ganito, Chamame? Está bonito. Oh, kompleto. Oh, solo, ay, Diyos mío. 25,000. De que quiera muerte para comprarse 25,000. 5 bolsas de Asamsi. Sino ba bibili ng 20,000? Es tienda. Ito rin, Chamame, oh, divina. Oh, Mi mamá, na? cuando mi mamá murió, compraba. Para han dicho cuando tú murió esto. Cuando mi mamá murió. ¿Tú escuchas? Bila dicho cuando tú murió. Ya. Cuando tú murió esto tú. No puede. Pega, coger uno, ¿qué tú quieres? Cuando tú murió. Ha dicho, reserva. ¿Cuál? Sí, cuando tú morir. ¿Qué? Cuando morí. Ajá. ¿Esta? No puede. Muchos niños. Muchos niños. Mi ropa blanco como mi ataúd blanco. No parece ropa. Pag namatay daw si Chamame, mamili daw kung ano isusuot. Tapos ayaw na Chamame na kulay brown na ataul, gusto raw niya white. Kaya klase ataul, kaya colores ataul. Blanco. Mi ataúd de color blanco, nada de rojo ni negro. África rojo, Filipinas blanco. ¿Qué pasa con este? ¿Y tú no miras? Aray, Este rojo para quién. Parate. pag daw siya namatay, gusto daw niya black yung ataul niya. Anong ataul ng kulay? Anong kulay ataul ang gusto mo? Siguro kulay green. Bakit green? Kasi green minded ako eh. Bahala.
Ikaw kasi anong kulay na towel gusto mo? Si Bedin daw green eh. Oo. Ikaw, pink, bakit pink? Ya pasa a mí. Yo me decía que mira mi vientre. Vamos a playa. Cuando te digo, vamos a la tela. Vamos a playa. Déjame molestar, déjame dar cosas menos. Esto no me va a comer aquí. Esto es plástico. ¿Cómo plástico? Es plástico. Plástico? Diyos ko. Ito ka está bien. Pero no hay problema. Solo 16,000. 16. Para vestir. Mahal daw. 1.6 ka ako. Ayan.